25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número 1 de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalin, agua alcalina premium, pH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Plaza Egaña. Presentan Sin Filtros. Hola a todos, muy buenas noches, soy Gonzalo Feito. Esto es Sin Filtros, día viernes. Una semana con un debate caliente. Si te perdiste algo, acá va el resumen de lo mejor de Sin Filtro. Jaime, ¿qué le pareció? Era medio predecible, esto sería como de Kennedy, que era... O sea, yo creo que ellos están en su derecho de aprobar, de rechazar. Lo que a mí me pareció patético fue el desarrollo de este relato de los amarillos, ¿no? ¿Ya? Donde aparece un Christian Barker en su momento diciendo que no había leído la Constitución, pero que rechazaba. Un intelectual, un lector, un creador, diciendo que no ha leído lo que rechaza. Y aquí me parece que se está apuntando a eso, ¿no? Mucha gente quiere rechazar, creo que son menos que lo apruebo, pero mucha gente quiere rechazar algo que no ha leído. Y yo, como lo hice la semana anterior, ¿Ya? Y como lo haré hoy y la próxima, digo, lea la Constitución, busque aquellos derechos que usted siempre quiso que estuvieran en la Constitución y estoy seguro que los va a encontrar ahí. Magdalena Mervilá, ¿quiere decir algo usted sobre la pieza de video, los amarillos, que era casi evidente que iban por el rechazo? ¿Qué le parece lo que dice? No, bueno, a ver, había que ver también el proceso, el mismo, pero es curioso la argumentación un poco de Jaime, porque mucha gente dice no leyó. Yo creo que la gran mayoría de los que se plantearon de sacar la Constitución con toda su reforma, digamos, actual, la vigente, tampoco la habían leído nunca. Entonces, es muy curioso que la gente pensara que cambiando la Constitución se le iban a arreglar todos los problemas. Eso suena así como abracadabra, patas de cabra. Las constituciones no son eso. Entonces, eso es muy importante tener claro, que es una Constitución primero. Y yo creo que aquí el proceso había ido demostrando, y los mismos debates habían ido demostrando, que lo que se estaba construyendo estaba construido desde el odio. Y eso es algo que no iba a cumplir lo que muchos chilenos querían. Una Constitución que nos una. Esta es una Constitución que divide, que separa y que además plantea algo que el mismo Jaime dijo. Aquí está la ciudadanía, allá no. Unos son ciudadanos y los otros no. Entonces, eso no es lo que Chile quiere. René Naranjo. Así, aquí desde el lado ciudadano. Ya. ¿Ah? Oye, Desde el sí. Desde la prueba, Sí. desde la ciudadanía. Hablemos un poco de los amarillos. Ya. ¿Ah? ¿Cómo se levantan los amarillos? Como un movimiento que quiere refundar o reorganizar una derecha moderada, ¿no? Frente al auge de la extrema derecha que hemos visto aquí pasar por el panel del frente, ¿no es cierto?, largamente, con distinguidos representantes. Aparece esta opción moderada de derecha, pero lo interesante, para seguir con el tema, le dan el carácter desde los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los partidos están tan desprestigiados, la gente les cree tan poco, tienen tan poco, se les escucha tan poco y se les cree tan poco, que viene la necesidad de rescatar una figura conocida como Christian Barker y decirle, vamos con este discurso de los amarillos que permite que, por ejemplo, el ala derechista de la democracia cristiana, con Mariana Elwin y otros personajes bien conocidos Hay también. varias gente, René. Sí, por eso, pero No permite, tanto. pero por eso te digo, pero No el paraguas ciudadano de amarillos permite que ese sector más de derecha de la ADC pueda encontrar abrigo, pueda encontrar un techito, ¿no es cierto?, disfrazado de una cosa más ciudadana cuando tiene mucho de articulación de ex militantes que sienten que hoy día los partidos no corren. Digamos. Pancho Rego. Es una adecuación para el momento. Pancho Rego estaba anotando. La clara demostración de que los amigos que van por el apruebo están desesperados, están con miedo. Y lo que hacen es escudarse en ciertas consignas como que acá está el panel ciudadano, cuando el resto de la gente que se manifiesta por otras opciones, amigo mío,
también son ciudadanos. Y Por ustedes supuesto, han pasado de por un 80-20, en un plebiscito en donde metieron 7.5 millones de votos contra 1.6 millones de la opción rechazo, y cada día se van desmembrando más, cada día pierden más adeptos, cada día van perdiendo en las encuestas. Eso decían para el plebiscito también, ¿ah? Eso significa, amigo mío, El plebiscito van que ganando ustedes. la gente, en la medida en que va leyendo el texto constitucional, se va desencantando con las falsas promesas que levantó la apruebo cuando se inició todo este proceso, y cuando empiezan a analizar cada uno de los derechos sociales consagrados en el texto constitucional, se dan cuenta de que hay letra chica en todos y cada uno de ellos. Lo que estamos viendo ahora no es que la derecha esté intentando articular una campaña, amigo. Es la ciudadanía que se está manifestando abiertamente en contra de un texto que es claramente malo y que va contra los intereses de la ciudadanía en su conjunto. Entonces, a mí me alegra mucho que ustedes intenten tirarnos a nosotros el que el rechazo haya crecido como ha crecido en el último tiempo, pero la verdad es que esas son familias que se ven cuestionadas respecto a un texto constitucional que saben que no les viene a mejorar su calidad de vida, sino que se les viene a empeorar. Y esta segregación que haces tú, René, entre los ciudadanos y los dos ciudadanos, ninguna segregación, ninguna. Lo acabas de decir, está grabado, ninguna, así que cuando revises el video lo vas a poder ver. No me Y esa atribuyas segregación, palabras que esa no he dicho, confrontación no me de atribuyas. intereses, esa separación de la sociedad entre los buenos y los malos, entre aquellos que van por el apruebo, por el rechazo, entre los que están a favor de A y los que están en contra de B, eso, amigo mío, es marxismo cultural, y en buena hora tendrían que reconocerlo. No me invente una cantinera Lo de acabas de cosas decir. que no he dicho. Lo acabas de decir. Dije este Ya, lado ya, ciudadano. La derecha juvenil se acaba de pronunciar con los términos de la Guerra Fría. Así de jóvenes son en la derecha ver, juvenil. Porque estudiamos. Muchachos, Porque nos muchachos. gusta leer, Oye, lo que básicamente. dije fue clarito. Aquí estamos con el apruebo ciudadano. Eso fue lo que Oye, dije. marxista cultural, ¿puedo decir algo? ¿Puedo interrumpir al marxista cultural de René Por Naranjo? favor. O sea, yo creo que todas las opciones son válidas, ¿no es cierto? Es válido aprobar, es válido rechazar. Tampoco son válidas estas caricaturas del marxista cultural, de ustedes son la ciudadanía, nosotros no somos la ciudadanía. Yo lo que digo es que la gente tiene que leer el texto constitucional, y no estoy de acuerdo con Pancho y no estoy de acuerdo con Magdalena en que esta es una mala constitución, una mala propuesta, sino que creo que es una muy buena propuesta, y una muy buena propuesta que la gente merece leer. Si a usted le interesa que Lea. el agua vuelva a ser un bien nacional de uso público, Siempre lo ha sido. hágalo. El código de agua no. Jenny Si a Rivera, usted- si a usted- escuchemos, Si a usted le No, interesa, si a usted le interesa, Muchachos. el derecho a la vivienda porque tiene problema de acceso a la vivienda, Pero que no sea suya. apruebe. Pero que Si a no sea usted le suya. interesa la educación sexual integral porque sus hijos se están educando en sexualidad donde no deben educarse, apruebe. Ambas opciones son válidas, estamos de acuerdo con eso. Pero aquí llenar esto de mote y de adjetivos y los marxistas culturales y todo, Claro. mal habla una derecha juvenil que habla como si estuviera en la Guerra Fría situada todavía. En la guerra gélida. La guerra gélida de Escuchemos a Pancho nuestro y invitado. Magdalena. Pancho, escuchemos por favor a nuestro invitado, Jenny Rivera. Primero, yo lamento no haber podido aprobar, porque todos queríamos y todos queremos una nueva constitución, pero una buena constitución, mejor que la constitución del 80, donde estamos todos de acuerdo que tenemos que cambiar la constitución. Pero esta es una mala constitución, es una muy mala propuesta, por muchas cosas, pero por sobre todo además el relato que nos han querido construir entre buenos y malos, que es muy propio de la dictadura, cuando decía lo que van a votar que no son malos y lo que van a votar que sí somos los buenos, es propiamente tal de volver a ese sistema. Le quiero decir algo muy importante. Acá lo que estamos con el rechazo no somos necesariamente de derecha, y es una caricatura impresentable que tú pretendes hacer, Jaime. ¿De la ¿Sabe democracia por qué? cristiana? ¿Sabe por qué? Claro, por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque tú no eres quien para venir a calificar quién es de derecha y quién es de izquierda. Nosotros somos personas que no somos de derecha, por supuesto. Votamos por el gobierno del presidente Boric. Y como también el gobierno del presidente Boric ha cambiado de posturas, y te puedo nombrar 5 al Oye, menos, pero te pongo dale. 5 al menos que han cambiado, no es nada de malo uno decir las cosas que piensa. Lo malo sería estar en un texto que le hace mal al país. ¿Sabes por qué? Mire, yo le quiero decir a la persona que vive en Quillota, por ejemplo, yo soy de la región de Valparaíso, se precariza sus derechos y se precariza un gran derecho, por ejemplo, el de la propiedad privada. Yo le quiero decir algo. A una persona hoy día que tiene un kiosco en la avenida principal, la Plaza de Armas, hoy día, si usted se lo quita al Estado, usted puede apelar y puede llegar a la Corte, y la Corte finalmente va a terminar llegando a un acuerdo con usted. Hoy día solamente hay una instancia que le va a decretar el precio que usted debe recibir, y no hay apelación. Esa es la campaña del terror, Yanni. No es una campaña del terror. Esa es la campaña. No, no Disculpe, hagamos y déjame campaña decirte del una terror. cosa, y déjame decirte una cosa. Muchachos, Es que déjame decirle una cosa, Yanni. Muchachos, que termine. Es que la campaña del terror es la que la llevó al 20%. Mutea. Muchachos, yo les quiero decir algo. La gente en la casa de verdad los quiere escuchar porque encuentra interesante sus argumentos, el debate, pero necesito que se escuchen, por favor, la tía Nacha,
103 años, Estoy de mi tía. acuerdo. 103 años. Antes la acostaban, se lo juro, la acostaban a las 8 de la tarde. Ahora la señora hay que ir a acostarla a las 10 de la noche. Perdón. Porque quiere ver el programa. Está bien, y no estoy de entiende acuerdo. nada. Estoy de acuerdo. Que ya ni Pero- termine, que ya ni Sí, termine. Y termina, voy con Yanni. usted, por favor. Pablo, que Miren, no ha y hablado algo que es tampoco, perdón, fundamental. Pablo, que Acá haya no monopolizado. han querido traer a cosas que son mentiras. Por ejemplo, nos Como la quieren que acabas de decir... decir, perdón. No, pero bueno, es que tú puedes decir, has dicho tantas mentiras que a lo mejor te acostumbras a tus mentiras. Pero yo te quiero decir algo importante, Jaime. Hoy día Me está lo creciendo la que nariz se nos ahora. presenta es un texto donde acaban la bicameralidad. Hoy día van a crear solamente una cámara importante y la otra no va a tener importancia. Vean lo que dice sobre el supuesto Senado. No dice nada. Vamos a tener además no va a una haber cámara... Senado, pues, Yanni. Pero por supuesto, pues. Entonces, ¿qué estás hablando? Bueno, porque nos dicen que va a haber bicameralidad y no lo hay. Segundo, Una cámara territorial no es una cámara la territorial. cámara actual de diputados que nos presentan va a tener 17 escaños reservados, que son 17 escaños designados. Y eso atenta contra Ya, la ahí está igualdad el punto, de un ciudadano, ahí está el un punto, voto. ahí está el punto. Eso es sumamente Ok, grave. Yo voy a usar un ok, adjetivo. ok. Al final, todo lo que ha pasado con la nueva constitución, Y después voy con la Allende. próxima nueva constitución, porque lo va a hacer, lo voy a reducir a un tema. El problema no ha sido ni la educación sexual, no ha sido los derechos de la mujer, no ha sido los derechos del agua. Todo tiene que ver con los pueblos indígenas. Y a eso, ¿sabes cómo le llamo yo? Racismo. Acá hay un racismo estructural de la derecha que quiere instalar la idea de que esto nos va a dividir, cuando en realidad esto se llama una acción afirmativa. Y te voy a enseñar lo que es el término. Acción afirmativa, Yanni. Acción afirmativa es tratar de emparejar la cancha cuando ha habido un pueblo o un grupo de personas que ha sido menoscabado, que no ha tenido acceso a algunos derechos sociales y políticos. Esto se llama acción afirmativa en cualquier parte del mundo. Y si para ti es segregación, para mí es la verdadera inclusión que debe privar en este país. Quiero arrancar el programa con mucha gente, como les dije, nos habla, nos reclama, nos dice cosas por Twitter. Muchos nos felicitan, por cierto. Pero cuando te habla el presidente de la República, hay que responder. Estas fueron las declaraciones del presidente en lo que está haciendo su gira en el norte. Miren. Y los invito a todos a que combatamos las noticias falsas. Acá hay gente que está difundiendo noticias falsas respecto al contenido de la Constitución, diciendo, por ejemplo, que las casas no serían heredables con el proyecto de nueva Constitución. Eso es absolutamente falso. Cada uno de ustedes puede votar como su conciencia le dicte el 4 de septiembre, pero hágalo en función de argumentos verdaderos. No crean todas las mentiras que muchas veces se difunden de manera maliciosa por redes sociales. Infórmense, lean el proyecto. Ahí estaba Gabriel Boric, sin decir obviamente que le estaba hablando a Pancho Rego y lo que fueron sus charlas, ¿cierto?, que estuvo haciendo en Angola, en parte del sur, donde Fernando Atria sale a encararlo, después Pancho se trenza con Atria. Pancho, yo creo que muchas personas están esperando aclarar lo que está diciendo el presidente de la República. A ver, presidente, primero, usted no se metan a estas peleas. Hay temas mucho más importantes que ver, hay problemas de seguridad bastante graves. Y yo le quiero recordar que yo estoy acá hablando por 3 años en los que mi sector estuvo callado. Fueron 3 años en los que a nosotros se nos aplastó. Fueron 3 años en los que nosotros tuvimos que guardar silencio respecto a todo lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Y yo lo que estoy haciendo acá en este panel es levantar la voz por todo un sector que durante todo este tiempo se había quedado sin voz. Y lo voy a seguir haciendo porque creo que la libertad de expresión es un derecho básico en democracia. Y aquí estoy para representar la voz de miles, y por qué no decirlo, miles de chilenos que día a día me están brindando su apoyo y están agradecidos de cómo estamos enfrentando este debate constitucional. Lo segundo, presidente, usted no se puede hacer cargo de fake news que están corriendo en redes sociales. O sea, nosotros, y yo particularmente en ningún momento sostuve que las viviendas no iban a ser heredables, presidente. Si usted sabe que hay una distinción muy básica entre el derecho de propiedad y un derecho de segunda generación como el derecho social de acceso a la vivienda. En el derecho de propiedad usted sabe que hay dominio y hay herencia. Lo que nosotros estamos haciendo es una interpretación jurídica respecto a una norma que consideramos que fue mal redactada. Y yo no sé desde cuándo la redacción y la interpretación jurídica de una norma por parte de abogados va a ser considerada una fake news. Nosotros lo hacemos con antecedentes concretos, nos remitimos al texto y lamentablemente en materia de acceso a la vivienda no se garantizó el acceso a la vivienda propia. Para mí eso es grave. Sí se habla de goce, que es solamente uno de los atributos del dominio, y también se habla de la seguridad de la tenencia. Y hay que recordarle a toda la gente que nos está viendo en sus casas que la relación de una persona con un bien son 4: propiedad, posesión, mera tenencia y precario. Y acá estamos hablando solamente de tenencia. Entonces, es una interpretación jurídica, libertad de expresión, y acá me voy a parar siempre una persona que está defendiendo las ideas de un sector, porque nosotros creemos en la propiedad privada como mecanismo de distribución y como base del desarrollo social. He dicho.
Oye, Tere, yo no- Tere, yo no- Tere, yo no- Tere, usted estaba levantando la mano, ¿no? Sí, A ver, perdón. espérese. No, pero yo no entendí que en ningún momento el presidente está está respondiéndole a Pancho. te O subas sea, al eso es un caballo, delirio. Pancho, no te subas. No, No, perdona, en la nota del perdona, decreto. Por perdona, por subirse al caballo ahí te anduviste cayendo. Así que No, cuidado, perdona, no deliremos. Ok. Tere Marinovich. No es lo relevante si le habló o no. El asunto es que el presidente, supongo yo, es abogado, ¿no? O al menos estudió 5 años de Derecho y entenderá, sabrá, habrá leído el borrador de nueva Constitución y sabrá, dado que después de leerlo se habrá hecho cargo y habrá comprendido que cuando se dice que se asegura la tenencia de la vivienda propia, lo que se está diciendo es que la propiedad de la vivienda social, perdón, la tenencia de la vivienda social, lo que se está diciendo con eso es que la propiedad de esa vivienda social no es de la persona que tiene esa tendencia, sino que son dos cosas distintas. Eso está claro, está en el texto. Tenencia, no propiedad de la vivienda social. Y además eso coincide con su propuesta de arrendar viviendas sociales. Por lo tanto, está todo bastante claro y bastante coherente. Entonces, una cosa es tener dos opiniones respecto de cuál es la forma en que se deben entregar propiedad a los chilenos y otra cosa es mentir, falsear. Está en el texto, tenencia de la vivienda social, no propiedad sobre la vivienda el derecho social. de propiedad en toda su especie y sobre toda clase de bienes. Hagámoslo notar para que la gente en la casa A ver, Fabián, entienda el derecho de propiedad. vamos con Fabián. Yo entiendo que Pancho en el fondo hace su interpretación personal. Jurídica. Sí, pero jurídica, No pero interpretación. absolutamente por fuera de lo que incluso tú conoces el artículo 19 del Código Civil, de cuáles son las normas de interpretación. Cuando la ley es cuando el clara, sentido que de la no ley se es va a clara, no se desatender desatendrá su el tenor sobre literal. pretexto de consultar Así que su espíritu, de es memoria, claro. uno de los argumentos más absurdos que yo de hecho te decía a ti, mira, yo por amor propio jamás defendería algo así porque quedaría en ridículo en los tribunales. Uno como es abogado litigante sabe cuáles son los argumentos que son totalmente absurdos de los que más o menos pueden entrar dentro de una categoría jurídica. Y decir que por mencionar en el texto que se va a gozar del derecho a la vivienda, se está refiriendo a los atributos del dominio, que es uso, gozo, disposición, es una cuestión absolutamente sin sentido. Es ridículo. ¿Y cuáles son los vínculos de la persona todos te con lo la hicimos propiedad? notar, todos te lo hicimos notar, así que lo que está detrás en el fondo, porque acá obviamente que... ¿Cuáles son los vínculos de la persona con un inmueble? Sí, y ¿Cuáles clarísimo, son? el derecho a propiedad está ¿Cuál? recogido, ¿Cuál lo más? hemos dicho. Después. Y bueno, Después, está los vínculos, tú lo propiedad, dijiste, después. la mera tenencia. No, etcétera. pero vamos Tú en orden. dijiste, ¿no? Propiedad, posesión, Sí, mera tenencia, mera tenencia y precario. Dominio. Está clarísimo. Derecho Está real sobre una clarísimo. cosa corporal Lo para que gozar dice, y lo que dice el disponer de artículo es que se siendo contra la ley protege o contra el derecho ajeno, ¿cierto? a lo menos Posesión. la seguridad de la mera tenencia es una tenencia. cosa Y yo de- déjame Muchachos, y déjame muchachos, terminar. muchachos, Ahora déjame terminar un punto, déjame A ti terminar, nadie te déjame terminar. interrumpió, Pancho. Porque Fabián, termina. No, Y después es que Pancho. acá hay una cuestión muy simple. Se asegura el derecho a la propiedad a la gente que hoy día tiene justamente la vivienda propia. Y yo lo he hecho Y siempre. quienes como yo, por ejemplo, que arrendamos, como muchos, la mayoría de mis amigos, bueno, tú mismo que arrendas, tenemos el derecho, obviamente, a que se reconozca la seguridad de la mera tenencia. O si no, vamos a quedar totalmente sujetos a lo que dicen los especuladores inmobiliarios, los que nos suben, digamos, el arriendo de manera totalmente arbitraria. A mí me parece de toda lógica Es que se broma, proteja ¿no? a lo menos la mera tenencia, si es que se está protegiendo, obviamente, el derecho a la vivienda propia. Entonces, yo ahí no voy a entrar. Yo he sido muy crítico también de la propia regulación del derecho a la propiedad. Es absolutamente idéntica o muy similar a la que se establece hoy día en la Constitución. Sí, Falso. sí, absolutamente. A ver, Se establece el muchachos, justo precio a ver, que ¿tú se eres ha entendido abogado? por los tribunales de justicia, que es el precio de mercado. A ver, Entonces, por favor, Fabián, hablemos Tú en estás serio. confundiendo dos cosas y me parece increíble ya que le enrostra su calidad de abogado a Pancho. Lo primero, el texto habla de la tenencia. Tenencia respecto a las viviendas sociales, evidentemente que se entregan hacia adelante. Eso no toca el derecho de propiedad de las personas, del derecho de la propiedad de las personas respecto a las casas que hoy día tienen. Estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de que la vivienda Tú lo social, en adelante, de aquí en adelante, la relación lo que el texto te asegura respecto de las viviendas sociales que se entreguen es que vas a tener la tenencia. Es No, en decir, ningún el momento uso. dice que la vivienda social ¿Es va a ser la broma? mera tenencia, ¿no? ¿Es broma? No, dilo. Léelo. En algún No, momento no, dice no me sé el que las artículo. viviendas sociales van a ser Se va a netamente asegurar, mera se tenencia. va a asegurar. Dilo. La Bueno, me Constitución- deja Perdón. terminar. Dime Que termine la tele. Que ¿Puedo termine. repetirlo? René, que No, termine se tele, por dice- Derecho a favor. propiedad. Dice- René, René, Si tú dices se algo, entonces asegura- respalda, Bueno, porque tú pues, eres constituyente además. ¿me deja hablar o no? Muchachos, que termine de hablar, por favor. Lo dice claramente, se asegura la tenencia de la vivienda social. Esta Constitución asegura la tenencia de la vivienda social. Le damos el texto. Si quieres lo busco mientras tanto, El mientras siguen derecho, hablando. este derecho deberá contemplar a lo menos la habitabilidad, el espacio de equipamiento Acá lo suficiente, tengo. doméstico, comunitario para la producción y reproducción de la vida, la Acá lo familiar, tengo. los servicios, la Te faltó seguridad. la parte anterior. No, Sí, que se Acá asegura dice- el goce Se lo universal voy y a leer, oportuno del se derecho lo a la voy a leer. vivienda. A ver, Fabián,
Muchachos, a ver, baja. Ordenemos un poquito. Tere. No te estás escuchando. A ver, esto es tremendamente importante para la gente, así que les pido por favor que nos escuchemos, porque acá efectivamente hay, y lo que yo entiendo es que hay casas que van desde este borrador hacia atrás y propiedades que van desde este borrador hacia adelante, ¿cierto? Esa es la línea de tiempo, ¿ok? Entonces, déjame, Pancho, para terminar un poquito para yo lo que estoy entendiendo, ¿cierto? Es cuando el presidente Boric está hablando y dice que las casas van a ser suyas, van a ser heredables, se refiere a la Constitución actual. Se refiere a las casas que hoy tenga a las la de gente. hoy, a las de hoy. Y las a futuro, con el nuevo borrador, así lo sería Lo que esto, te ¿cierto? garantiza, te Eso, voy a leer, a ver, Fabián, léelo, por favor. te voy a leer y ya que Te lo me... leí. me- A ver, Si no, quieres, te voy a léelo. leer, número 271, derecho a la vivienda, ¿ya? El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce oportuno, la vivienda, todas las cosas que asegura, producción, espacio para la reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, Sí, eso es lo que leí. la ubicación apropiada, la seguridad en la Exactamente, tenencia. a lo menos la seguridad en la mera tenencia. Algo no de toda dice a lo lógica. menos, dice asegura... Pero ¿cómo dice a lo menos? Por No, favor, no lee dice bien. a lo menos. Pero lee el principio Pero del te estoy artículo, por leyendo. favor. Deberá tomar todas las medidas. ¿Es broma o no? Este derecho deberá Deberá contemplar asegurar a el lo goce menos la Deberá viabilidad. tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno Sí. de este derecho, Después, contemplando a lo menos la La habitabilidad. habitabilidad. Sí, El bueno, espacio y el equipamiento bueno, suficiente. bueno, te Clarísimo. quiero decir una Muchas cosa. gracias Dice por- ahí, muchas gracias habla de la por dar el tenencia, punto. habla de la tenencia y no habla de la propiedad. Y te quiero decir las cosas que se rechazaron en la convención respecto al derecho a la vivienda. Es importante. Nosotros presentamos varias normas pidiendo que se aprobaran indicaciones que se referían precisamente a eso, a que la vivienda social se quedara asegurada como propia, es decir, que las personas que recibieran subsidios o viviendas sociales pudieran ser dueñas de ella. No una Eso va a seguir siendo Bueno, ¿puedo así. terminar? Termina. Tú vas a tener tu tiempo. Tranquila, Sí, tranquila. Muchacho. Presentamos varias indicaciones que pretendían asegurar eso a los chilenos. Todas esas indicaciones se rechazaron y como tú bien sabes, lo que se rechaza también implica o dice algo respecto de lo que se aprueba. Eso se rechazó y la expresión que quisieron poner cada vez que presentamos indicaciones que hablaban de la propiedad de la vivienda social, se rechazaron. Todas, no una vez, Bueno, el en derecho a varias propiedad, instancias. como tú sabes, el derecho a la propiedad está garantizado eso en sí, el ¿qué artículo tiene que 30 ver de la eso? nueva La parte del Constitución. ¿Qué texto tiene que está ver clarísima. ¿Cómo pero que a mí lo tiene me que llama ver la eso? ¿Está atención- garantizado el derecho a la propiedad? Ya, Pancho Rego. Cortito. Efectivamente, René, la Constitución garantiza como un derecho de primera generación el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad sobre todas las cosas en general. Y ese derecho a la propiedad está garantizado, y te lo voy a poner de la siguiente manera, es un metaderecho. Es un mega derecho. Porque viene a resguardar no solamente la casa, resguarda la casa, los autos, los teléfonos, la propiedad en su conjunto. Lógico. Desde el momento que tú reconoces ese metaderecho como derecho de primera generación, ese derecho es judicializable. Yo tengo acciones y mecanismos de tutela jurisdiccional, recursos de protección y la expropiación. Ese derecho de primera generación no es lo mismo, René, que el derecho de segunda generación, que es un derecho económico, social y cultural, que es un mandato de optimización del Estado, que es el derecho a la vivienda. Cuando nosotros hablamos de derecho a la vivienda, mi crítica personal respecto de la conceptualización de este derecho es que efectivamente no se hace cargo de una demanda que es el derecho a la vivienda propia. Lo que yo digo y sostengo de fondo es que los incentivos, y esto está en el video, los incentivos para el Estado van a empezar a cambiar paulatinamente, en el sentido de que su preocupación principal, a mi parecer, con esta nueva redacción, podría darse que a futuro, y esto también lo dije... Es una suposición. Exacto, pues es una Ya, interpretación, ok, amigo. ok. No, Que para que nos entiendan bien en la Sí, casa. por eso que te siga, digo, tiene pero que si interrumpe, siga, no lo voy a poder explicar bien. Entonces, Ya. este derecho de segunda generación, que es un mandato de optimización, yo no lo puedo judicializar, porque puedo presentar el recurso de tutela jurisdiccional, pero hay un principio consagrado en el artículo 20 que es el de la progresividad. Por ende, el Estado siempre me va a decir, mira, yo en la medida en que tenga plata te lo puedo financiar efectivamente. Entonces, lo que yo estoy sosteniendo respecto a este artículo es que está mal redactado en cuanto al derecho a la vivienda digna y adecuada. No el derecho de propiedad, amigos, son derechos distintos. No confundamos a la gente, porque la gente se empieza a preocupar y van a caer en fake news como la que recoge el presidente, de que hay gente que está diciendo que no van a ser heredables, porque la propiedad per se es heredable. Acá estamos hablando del derecho de segunda generación, y es ahí donde la regulación, a mi entender, en mi interpretación jurídica, le faltan elementos para consagrar el derecho como a mí me hubiese gustado que se consagre. ¿Está claro, cierto? Ya. No, ahí se entendió. Don José, Ahí don se José, escuchemos entendió. al invitado. Don José. Ahí estamos hablando de Don José, interpretación. René, escuchemos a nuestro invitado. Don José. Es importante René, que estamos escuchemos. hablando O sea, de mira, interpretación. Primera vez que Escuchemos llegamos a un José. acuerdo. No, estamos hablando de palabras. Tenencia y Suponer propiedad que son palabras espere, distintas. escuchemos a José y Suponer después- que algún Perdón. gobierno de los que vendrán, de cualquiera sea
del signo político. Va a dejar de generar subsidios para tener vivienda propia para solucionar el problema habitacional. No. Ya, porque Yo no he dicho que lo has dicho. Estoy diciendo las suposiciones. Desde las mismas suposiciones de cambiar los incentivos, ¿no? Es la misma suposición, cambiar el incentivo, que suponer que un gobierno va a dejar de generar subsidios para construir viviendas dignas. Es imposible. Es imposible porque todos los gobiernos se tienen que hacer cargo de los problemas reales de la gente. Y la vivienda es un problema real. Consagrarlo puede ser mejorado como muchas cosas del texto. Pero hoy día la consagración de una vivienda digna es un avance que ninguno de los textos anteriores constitucionales nuestros lo tiene. Sí, porque mira, yo segunda generación que van avanzando con el paso del tiempo. Sí, eso es así. Por eso es el avance, por eso hay que aprobar. Tere y Fabián y después Magdalena. Vamos en este orden, muchachos. Tere, Fabián, Magdalena. Lo que la gente puede saber es que Boric en su programa de gobierno habló de entregar viviendas sociales en arriendo. Sí. Boric, gobernando, anunció una política social de arriendo de viviendas sociales. Y la convención, espera un segundo, y la convención en su norma constitucional habla de la vivienda social y de asegurar la tenencia, que es el uso y no la propiedad. Por tanto, los chilenos ya pueden sacar sus conclusiones. Esto es como el elefante. Orejas de elefante, cola de elefante, trompa de elefante, bueno, en fin. Pero tenemos 3 indicios, más todo lo que se rechazó en torno a la propiedad de la vivienda. Si eso no es suficiente para sacar conclusiones y tenemos que pensar que los gobiernos por alguna razón van a aplicar criterios distintos, en fin, no es lo que dice la norma, no es lo que decía. El programa de Boric no es ni siquiera lo que ha hecho Boric en su gobernando. Otra cosa es lo que pasa con las personas que ya tienen casa, que ya son dueñas de su casa. Eso es otro tema, eso involucra hablar del derecho de propiedad, pero son 2 cosas totalmente distintas y esa confusión es un poquito falaz o derechamente malintencionada. Sí, mira, por la discusión jurídica, 3 cosas muy simples. Goce universal de un derecho social no es lo mismo que los atributos de la propiedad, listo. Nunca se habla de que las viviendas sociales van a ser mera tenencia y el asegurar la mera tenencia es una cuestión de toda lógica porque no todos son propietarios. Entonces, punto. Yo lo que quiero ir al tema más de fondo, porque si es que acá se habla mucho de muchos conceptos jurídicos. Pancho habla de los derechos de tercera generación para no ir al punto que yo estaba planteando, etcétera. Entonces, yo creo que hay que ir al punto de fondo. Lo que está pasando en Chile y la derecha se tiene que hacer cargo porque durante el gobierno de Piñera aumentó un 37% los campamentos. Sigue aumentando el déficit habitacional en donde hay por lo menos 730.000 déficit habitacional y donde obviamente que cada vez hay menos gente y la especulación inmobiliaria está por el cielo. Sí, y cada vez tenemos menos posibilidad de poder arrendar y poder tener una casa propia. Y eso es lo que está pasando que desde hace mucho tiempo, y esas son cuestiones estructurales de este sistema. Y la única forma, y eso es lo que yo quería plantear al principio, y es el saludo que yo quiero hacer, porque siempre se invisibiliza a los verdaderos actores que han luchado durante décadas por el derecho a la vivienda propia. Porque hablemos en serio, Para luchar por la vivienda propia, para luchar por el derecho a la vivienda, han sido justamente las organizaciones de deudores habitacionales, comités de vivienda, que han tenido que enfrentarse a los gobiernos de la concertación, que han tenido que enfrentarse a los gobiernos de la derecha, y que hoy día tienen a un ex concertacionista duro como Monte en el Ministerio de Vivienda. Y lo han hecho contra viento y marea, y todos nosotros hemos aprendido de ello, de que si no es con movilización, con organización colectiva, si no es metiendo ruido porque nadie los escucha, porque han sido históricamente ninguneados en este país los movimientos pobladores, ese derecho es una palabra que viene, digamos, de los políticos porque finalmente nunca se ha asegurado. Así que yo realmente saludo a ellos porque ellos han sido los verdaderos protagonistas y me parece totalmente hipócrita que la derecha trate de, digamos, abanderarse de esa demanda que ha sido históricamente del movimiento poblador. Hay una cosa bien importante. Aquí yo creo que todos han dicho puntos que están sobre la mesa, pero claramente lo que dice un poco aquí la Tere respecto a la posición anterior del presidente actual respecto a esa idea de otorgar viviendas a través de arriendo se ha hecho históricamente en otros lugares. Pensemos que en el gobierno inglés, Clement Attlee, después de la guerra, él va a iniciar una política de construcción de viviendas, porque además el país estaba destruido, había que reconstruir, y esas viviendas sociales que se construyen van a ir todas en arriendo. Y Inglaterra era un país que se va a convertir en el país más socialista después de la Unión Soviética. O sea, todos vivían en una casa estatal, tenían gas estatal, empresa estatal, transporte estatal, porque va a estatizar todo. ¿Ya? Y básicamente esa gente tenía una vía estatal. Y eso va a ser hasta finales de los 70, cuando aparece Margaret Thatcher y ella dice que la gente quería ser propietario.
Y los laboristas dicen, pero ¿por qué la gente quiere ser propietario si les garantizamos la casa? Y la gente quería ser propietario. El gran sueño de las personas es que la casa sea propia. ¿Y por qué decimos propia? Porque propio implica el uso, el goce y implica la disposición del bien. Quiere decir poder dejarle algo a mis hijos cuando yo me muera. Y ahí está el punto. Las casas anteriores sí tienen propiedad y tiene razón el presidente cuando estaba entregando las casas hoy día bajo la legislación actual, que las casas que estaba entregando sí tienen la disposición. Pero las que va a entregar en el futuro va a tener el goce, pero no va a tener la disposición. Y eso por una parte sí resuelve el problema habitacional, pero no resuelve el sueño de los chilenos. Los chilenos tienen un sueño y ese sueño es casa propia. Eso es lo que no está en el texto. Percepción de principales problemas del país, ¿cierto? Y acá dice delincuencia, inflación, precios, migración, inmigración. Migración número 4, y si nos vamos al norte, aparece el tercero con 24% de preocupación, es el tema de la inmigración, ¿cierto? Que está aparentemente, y por lo que uno va viendo en las noticias, ¿cierto? Y el pulso que da, es que está absolutamente descontrolada y que gran parte de los migrantes que están llegando no son los migrantes que a veces uno quiere, ¿no? Abogado, por favor. Claro que está descontrolado en ese sentido porque no se ha podido hacer nada y lamentablemente vamos a estar claros, ni en el gobierno saliente ni en este gobierno que está se ha podido abordar con plenitud todo este problema de la migración desbordada, la migración irregular. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa realmente es que, lo discutí muchas veces cuando estábamos hablando sobre el tema de la ley y de los cambios en la nueva ley, es que justamente no hacemos nada más con ver el tema. Es el cuarto problema a los efectos de la población chilena. Es el cuarto problema que les preocupa y que está allí, ¿cierto? Y a los efectos de la población migrante, digamos, cambiar la Constitución es el problema número 25.000 de la lista. Entonces tenemos realmente una disparidad por completo en el foco donde tenemos que ver. ¿Qué está abordando el borrador de la Constitución para atender esto y atender a su vez el problema del migrante con relación a los trámites, con relación a la fluidez? Ese es el problema principal. Es dotar, es ver cómo vamos a poder aportar para que esta migración irregular no se siga generando, poder aportar a la solución práctica real de la vida del migrante en el día a día. Mira, hay un artículo, René, hay un artículo de las últimas noticias de hace unos días atrás. Eugenio, ¿lo tiene o no? ¿Lo puedes poner? Me gustaría que discutiéramos algunos puntos de este artículo que lo publica Las Últimas Noticias. Le damos el agradecimiento al equipo periodístico de Las Últimas Noticias. Fin a las expulsiones inmediatas, ¿cierto? Dice, estudio detecta falencias sobre migración en primer borrador de la Constitución, ¿cierto? Y tiene que ver muchas veces, Pancho Rego, y preguntarte a ti sobre la migración responsable. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si un migrante comete un delito y dice que en realidad no se puede ir a su país porque es perseguido en su país? ¿Hay ciertos vacíos en la migración, en el borrador, en el texto actual? A ver, lo primero es que nosotros intentamos desde la bancada de Vamos por Chile establecer una indicación a nivel constitucional de poder expulsar de forma inmediata a todo inmigrante que comita algún tipo de delito. Esta indicación, si no me equivoco, la presentó el convencional Martina Rau. Yo sé que este tema es muy candente, sobre todo en la zona norte. Nosotros como país hemos tenido que incluso recurrir a la figura del estado de excepción constitucional de emergencia a fin de que nuestras Fuerzas Armadas puedan colaborar en lo que es el resguardo del ingreso por la frontera. Yo creo que acá no podemos tapar el sol con un dedo. Nosotros tenemos un fenómeno migratorio descontrolado. Nuestras fronteras no dan abasto. Colchane es un ejemplo palpable de aquello. Nosotros tenemos problemas de que hoy en día los servicios básicos de las ciudades del norte no están dando resultados para poder acoger esta demanda. Y hay un artículo en particular, que es el número 140, que es precisamente el principio de la no devolución, que yo creo que es a donde va. Donde va ese... Explícanos un poquito ese artículo. Yo me gustaría leerlo para que la gente saque sus propias conclusiones, que se llama el principio de no devolución. Ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a la frontera del Estado donde su vida o libertad puedan verse amenazados, corra riesgo de persecución o graves violaciones de derechos humanos. Y lo que se ha discutido en torno a este artículo es si el Estado pierde o no pierde atribuciones al momento de poder expulsar a personas que soliciten asilo, aduciendo que vienen, por ejemplo, de Venezuela.
si para allá vamos, donde se están vulnerando derechos humanos. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿acá el Estado pierde o no pierde atribuciones? Y si yo eso al mismo tiempo lo ligo con el hecho de que hemos eliminado el estado de excepción constitucional de emergencia que hemos utilizado en este país, sobre todo en la macrozona norte, y ese es el tema de fondo, veo yo. O sea, la discusión al menos de la si un migrante comete un delito en Chile, ¿se le puede expulsar con la nueva constitución o no? En la medida que esté solicitando asilo, vamos a tener que pasar por un proceso de revisión. O sea, el migrante que comete un delito, ¿cierto?, fraganti, detenido, y él dice que va a pedir un asilo, ¿no lo podemos expulsar? Nosotros creíamos que eso quedaba de forma textual en la Constitución y nos votaron en contra esa indicación. Yo les puedo explicar Catalina, un poquito. Primero, decirle al señor Bellolio que ojalá hubiera tenido la misma energía que tiene hoy para hacer observaciones sobre la política migratoria y la nueva Constitución en su observatorio o pseudo observatorio para haber hecho una buena gestión de la política migratoria en este país, porque ha dejado la peor crisis institucional en materia migratoria, reconocida hasta por las personas que... En el gobierno de Piñera. En el gobierno de Piñera, que entre otras cosas, esta crisis también se la debemos a que el señor Piñera fue a decirle al pueblo venezolano que viniera, que lo íbamos a esperar con los brazos abiertos, que le íbamos a dar la visa de responsabilidad democrática, cosa que todo el mundo sabe, que la famosa visa de responsabilidad democrática se le dio un porcentaje extraordinariamente bajo en relación a quienes lo pidieron, igual que las solicitudes de refugio, incluso de venezolanos y venezolanas que dicen estar viviendo persecución política en su país. El gobierno de Piñera no le dio ninguna posibilidad ni siquiera de solicitar refugio. Así que sí, perdón, si hay alguien que no tiene moral de verdad para hablar de cómo hay que hacer las cosas en materia de migración es el señor Bellolio. Don Gabriel, a ver, muchachos, necesito aclarar este punto. Claro. Eso que está diciendo la prensa es absolutamente falaz. Primero, no se aprobó en la Convención Constitucional el artículo que frenaba las expulsiones colectivas. Eso no se aprobó, eso no existe. Es absolutamente plausible que se sigan realizando las expulsiones de las personas que cometen delitos. Ahora, lo que se aprobó en la Convención Constitucional es el principio de no devolución, que quiere decir que una persona que llega a Chile como solicitante de refugio, hasta tanto no se defina si va a recibir esa calificación, sea expulsado del territorio nacional. Don Gabriel, me gustaría escucharlo. Fíjate, hay varios puntos en concreto. Primero, el primer punto que no puedo dejar pasar de lado es que efectivamente, independientemente de lo que la figura que representa Álvaro Bellolio no, hubo, aun cuando estemos en desacuerdo con algunas de las cosas que se hicieron en el Departamento de Extranjería y Migración, en el gobierno anterior, hay un sistema mucho más tecnológico para poder aportar y para poder llegar y para poder... Que borró todos los datos del 93 al 2021. Eso es otro tema. Yo estoy hablando que no me tenía... Cuando yo llegué aquí para llevar a mi mamá a que me le dieran la prórroga de turismo, tuve que meterla con su silla de ruedas y pasar 2 horas en fila. Eso no lo tengo que hacer hoy. No, pero no te lo tengo que hacer hoy. Si ahora tu mamá quisiera pedir visa, no le contestarían. No tiene que ir en silla de ruedas porque nadie la va a atender. Yo hago trámite todos los santos días. Sí. Puedo revisar mi base de datos, la tengo aquí, te la muestro. Tengo un cuadro de 700 migrantes de agosto para acá y hago trámites. Pero perdón, aquí hubo cientos de miles de personas venezolanas. Ajá, pero perdón, René, ahí viene otro tema. El tema de la invitación de Piñera no da lo mismo, porque Piñera no me dijo a mí que yo me viniera para acá porque me iba a abrir las puertas. Piñera se lo pudo haber dicho a la población migrante, pero tú sabes que sí creo yo que es más delicado hoy, aún, que efectivamente el motivo por el cual aquí no se quiso ser explícito en la Constitución con el tema migratorio es porque de plano ya ha venido una baja de la popularidad en el gobierno. Y cuando tienes una tabla que tiene un problema, ahí es ahí donde voy, cuando tienes una tabla que tiene un problema de que es el cuarto programa visto por los migrantes, visto por los chilenos, efectivamente es mejor no tocar. Y a la derecha le importaba la popularidad de Piñera, yo lo que me estoy metiendo políticamente es una interpretación la suya, Gabriel. A René, ¿usted qué quiere decir? Bueno, que esa empezó diciendo que era mi opinión personal. No, esa es una interpretación. Pero, es su opinión. Pero aquí hay hechos concretos, perdón, aquí hay hechos concretos. La visa de responsabilidad democrática, René, no es cierto que disminuyó, porque yo tengo muchas visas de responsabilidad democrática. Es verdad que disminuyó el flujo. Es verdad que disminuyó el flujo y fue una herramienta, si la quieres ver engañosa o no, pero es verdad que hay muchos, hasta aquí lo puedes ver, los tengo ayer, unas visas que me estamparon, todavía me siguen estampando visas. De casos de atípicos con menores edad. Yo en mi trabajo periodístico he conversado con personas venezolanas, ¿no es cierto? Hombres y mujeres venezolanas que no tenían forma de renovar su carnet, que estuvieron obligados durante el gobierno de Piñera a quedar en la irregularidad, aunque eran personas que querían trabajar y querían hacer
un aporte, quieren hacer su vida, si no quieren estar metidos en líos con mafia, ni con cuestiones. ¿Cuánto ha aumentado los devoluciones los haitianos? No, pero entiéndeme, ¿cuántas personas son esas? Miles, cientos de miles. Muchos. 500.000. Hay muchos. 500.000 trámites atrasados dejó el gobierno de Piñera. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Que esas personas que querían trabajar no pudieron hacerlo legalmente, por lo tanto tuvieron que pasar al mercado negro del trabajo, exponiéndose a explotación, a bajos salarios, a no aportar ningún impuesto al Estado de Chile y a quedar a merced de una serie de situaciones indeseadas. O sea, ahí hay responsabilidad concreta. Okay, un segundito. Está la responsabilidad del ingreso por persona habilitada también. Hay una publicación del candidato virtual Franco Parisi hace 2 días atrás. No, es que este es una maravilla, Parisi, el único candidato virtual. Bueno, freak show. Vean la idea que se le ocurrió a Parisi y la quiero que la comentemos acá. Miren. Yo propongo que le cerremos el SWIFT a no más plata para Venezuela. Los matáis ahí. Los matáis el negocio a Maduro. Oye, yo habría sido presidente, llamo al presidente de la Comisión de Mercados Financieros y al super de banco y le digo, oye, venga, borre el SWIFT de cualquier banco venezolano. Bórrelo. No es que no lo voy a hacer. A ver. Te pusiste pesado, oye, te pusiste pesado con Maduro con esa movida, le jodiste todo el negocio. Pero si ya quedó claro. Remesa. Pero si este caballero vive de remesa. Yo creo que esto lo hemos escuchado quizás en varias partes, don Gabriel, se lo quiero preguntar a usted. El negocio de las remesas, ¿cierto?, del presidente de Venezuela y la eliminación del código SWIFT. El código SWIFT tiene que ver con, digamos, la transacción bancaria con países para mandar las plata hacia el extranjero. ¿Hay un negocio de remesas con venezolanos distribuidos por todo el mundo mandando plata a Venezuela? Pero es que dime tú cómo mantienes a la familia si ya está dolarizada la cuestión. Es decir, allá el tema es que está dolarizada la economía, efectivamente, pero no son imperialistas. Tienen una hegemonía, son del imperio, están arrodillados al dólar, pero no son imperialistas. Bueno, entonces, efectivamente, desde ese punto de vista, ¿cómo hago yo para mantener? Le acabo de mandar a mi hija 40,000 pesos, que son 246 bolívares, porque ya ni la conversión se entiende. Pero entonces, efectivamente, claro que hay un negocio, claro que hay un abuso y efectivamente hay un interés del gobierno y así se mantiene. Y ahora, con la subida de los precios del dólar, evidentemente, petróleo, estamos explotados. Por lo que dice el invitado. ¿me permite nada más cerrar la idea de lo que se refiere con el tema del asilo, la no devolución y lo mal usado que está por muchos migrantes esta figura? Porque no es verdad, y te lo voy a explicar así. Si yo vengo persiguiéndome y me viene persiguiendo Maduro y yo soy aquí, te estoy hablando como secretario general del Partido de la Democracia Cristiana Venezolana. Yo sé lo que esto implica y hablar yo así, y sé lo que tengo el tren de Aragua aquí, lo tengo metido, yo lo sé. Yo se lo tengo claro. Y tengo una familia que defender, ¿ok? Y yo estoy muy claro y convencido de que esto tiene una importancia. Pero eso es una cosa, y otra cosa es como el hermano de una amiga mía, que lo tuvieron preso y ella la violaron para entrar a la cárcel. Eso es una realidad. Y otra cosa es que la figura del asilo sea, ¿por qué? Porque lo he visto en las cartas, no me actualizan mi pasaporte, no tengo el derecho a la identidad, o peor aún, tengo hijos con 5 padres, quiero entrar y no encuentro hacer los pasaportes. Y eso no es una figura de asilo. Bueno. Se publicó parte de la lista de invitados que van a ver el día lunes, señoras y señores, en la entrega de la nueva Constitución. Y póngalo en la espalda, por favor, Eugenio. A ver, veamos. Ahí está. Titula Radio ADN, fue el primero que publicó, le damos las gracias a nuestros compañeros de Radio ADN. Dice, Víctor Chanfró, Daniel Jadwe y Gustavo Gatica entre los invitados para ceremonia de cierre de la Convención Constitucional. En tanto, el pianista nacional Valentín Trujillo estaría a cargo del espacio musical durante el acto. Magdalena Mervila, ¿qué le parece la lista de invitados? A propósito de decir que estos son invitados de los constituyentes, igual. Bueno, hay que decir que tuvieron que rellenar porque nadie quiso ir, eso es lo primero que hay que decir. Porque frente a un texto que es muy malo, porque eso es, hoy día estamos en una situación en que teníamos portada donde efectivamente hasta el propio presidente termina sacándose un poco la actitud de estar pegado. Pero aquí entendamos una cosa,
el gobierno y el texto constitucional, más allá de los convencionales, porque tratan de decir que son los convencionales y el texto es bueno, el texto es muy malo. Y estos están unidos como siameses. Y la verdad es que no hay cómo separar el uno del otro. Entonces, la verdad es que cuando terminan viniendo los medios pollos, porque ya no queda nadie más, es bastante poco deseable. Bien, Biplar, lista. René, ¿qué le parece a usted que no hayan invitado, por ejemplo, a los expresidentes por el tema del aforo, Sí, claro, ¿cierto? claro. Que después que Bueno, sí, que no, que un problema, que problema de agenda. Decir que hoy el presidente Boric ha hecho una separación, por supuesto, entre ayer y hoy, del proceso constitucional y de su gobierno, que es totalmente lógica. Se ¿no es cierto? desmarcó. Pero es que eso es totalmente lógico. Primero, bueno, él no puede tomar partido, eso está normado, pero además, como él mismo dijo, el proyecto constitucional, la idea es que dure 40 años, y los gobiernos en Chile duran 4. Entonces sería imposible, sería absurdo, un total sin sentido ligarlos completamente. Digamos, o sea, lo que tiene que hacer el gobierno es garantizar que el plebiscito en esta etapa, que el plebiscito se va a realizar de la mejor manera y que ambas opciones van a poder expresar sus puntos de vista como ocurre en este programa, digamos. René, pero los invitados, por ejemplo. Pero pensar que están ligados y eso no, Ya, no pero es René, así. pero por ejemplo, y los invitados ¿qué te parece son los invitados? Son invitados de cada constituyente. Tienen derecho a invitar a una persona y no van a estar en el salón central del ex Congreso, sino que van a estar fuera. Y ahí cada uno puede invitar a quien quiera. Ahora, invitar a personas que están identificadas con el estallido, yo creo que no es necesariamente lo más oportuno, no es lo más oportuno hoy. No, de verdad, creo que no es lo más oportuno. ¿Otro error no forzado? No, es que... ¿Un disparo al pie? Yo no voy a decir error, pero digo que no es oportuno porque justamente puede ser utilizado a favor del rechazo. Hoy vimos una encuesta en que apruebo y rechazo están prácticamente empatados. No han dado tanto ya, amigo. Que Sí, pues pueden ¿Esa encuesta de la Marta Lagos? Encuesta de Marta Lagos, que la tuvimos acá. Entonces, hay que tener cuidado con los detalles, porque son estos detalles, como esta invitación, las que finalmente ganan las primeras páginas de la prensa, ¿no es cierto? Y se usan en este caso para hacer campaña contra el apruebo. Yo creo que un tiempo va a ser prudente y para dejar que sea el texto el que hable, porque el texto está bueno, el texto es valioso y abre puertas para una sociedad más justa, digna y democrática. A ver, Sebastián. Sí, yo creo que fue una falta de respeto lo relativo a la invitación, ¿Ya? que rompieron todo el protocolo histórico y republicano que derecha e izquierda por siempre habíamos tenido en nuestro país. O sea, a mí no me parece que esté invitado, por ejemplo, el señor Chanfró, que gracias a él cientos y miles de niños se quedaron sin dar la aptitud académica por un lujito que se hizo dar. A mí no me parece que la Convención Constitucional sea abanderada solo por unos. La Convención tiene que representarnos a todos. Desde la izquierda históricamente dijimos, oye, la derecha tiró la Constitución para su lado. No nos representa porque le hicieron dictadura. Pero no podemos ir con el revanchismo de querer exactamente lo contrario, que represente solo a la izquierda. Mire, aquí tiene que estar el mundo de la cultura, el mundo de la arte, la presidenta de la Junta de Vecinos, los alcaldes de derecha y izquierda, como debe ser una constitución que nos represente a todos y a todas. ¿Es perfectible nuestra constitución? Sí. ¿Es la que me encantaría para mi país? No me gusta. Pero creo que lo mejor hoy día que tenemos es aprobar para mejorar, aprobar para reformar. Me gusta cómo aprobar para habla lindo este cabrón. Oye, ¿qué le parece a usted? es que acá no podemos empezar a tapar el sol con un dedo. Escuchar al gobierno desmarcarse de la suerte de la Convención Constitucional es básicamente burlarse de toda la gente que los vio cuando eran oposición, impulsando las movilizaciones, impulsando el cambio constitucional, jugándosela abiertamente por la figura de una convención y una asamblea constituyente. Lo han dicho diputados de su sector, lo ha dicho Gonzalo Vinter. Es evidente que nosotros estamos ligados a este proceso porque lo impulsamos. Y ahora que el gobierno se está dando cuenta que bajan las encuestas al mismo tiempo que bajan la convención y que se está dando cuenta que la opción rechazo va creciendo y que la opción repruebo va bajando, apruebo va bajando, claramente se quiere desligar porque no quiere seguir la misma suerte de la convención. Pero chilenos, no dejarse engañar. Le voy a mostrar lo siguiente. Van de la mano. Le voy a mostrar lo siguiente. Póngame Euge, titular del diario La Segunda, hoy día, fresquito, salió del horno, en lo que es la tercera gira del presidente de la República en el norte. Ahí está. Ante desfavorable escenario, Boric se abre al apruebo para reformar. Se desmarcó de dichos de Jackson. En su gira al norte dijo que estamos disponibles para conversar con todos tras el plebiscito de salida. Y hay una cita abajo, dice, si es necesario, abro comillas, ¿cierto?, un proceso de reformas, ajustes para mejorar.
yo voy a estar disponible. Lo hemos dicho todos los tonos. bueno. El texto no le gusta están bajando a del nadie, barco. el texto salió malo. Acá tenemos un texto que aparte de ser malo está jugando con las esperanzas de la gente, no juega sobre con todo nadie, en materia no de juega derechos con nadie. sociales. Cuando No. hablamos de progresividad y la gente se le está prometiendo cuestiones que Dauno, no existen. Dauno, ¿se están bajando del barco? No diría que se están bajando del barco. Ahora, evidentemente, el gobierno está absolutamente presionado por todos lados. Y yo creo que es importante hacer una precisión, porque esa izquierda, la de Gabriel Boric, nunca estuvo por una asamblea constituyente libre y soberana o por una asamblea constituyente siquiera. Su política en el momento en que se firmó... De hecho, firmó el acuerdo que yo estuve presente, ustedes vean la foto. Sí, pero eso no es una asamblea constituyente, es muy importante aclarar. Es una convención constitucional. Algunos partidos de Frente Amplio. Pero por eso, yo me refiero a la izquierda que hoy prepondera en el gobierno, que es Revolución Democrática y Boric a la cabeza de Convergencia Social. Por eso te digo, Revolución Democrática y el sector de Boric al interior de Convergencia Social. No el más radical del Frente Amplio. No el más de izquierda del Frente Amplio o de Apruebo Dignidad. Ahora, yo creo que respecto al tema de las invitaciones, porque, en realidad esa decisión de cada uno de los constituyentes a quién van a invitar, porque los constituyentes de la derecha invitaron a esta que yo mencioné en el programa anterior, a Cayetana Álvarez, una monarquista española, entonces cada cual ahí tiene su yayita, pero a mí me parece que la Convención Constitucional no ha vivido un proceso de degradación o desaprobación necesariamente por este tipo de invitaciones, no por los machitunos, por los corpóreos, digamos, que también la prensa se ha encargado evidentemente de realzar mucho eso para tratar de desacreditar, especialmente un sector de la prensa dominante, digamos, sino que ha sido porque la Convención Constituyente llegó con muchas ilusiones a redactar una nueva Constitución, muchas ilusiones en la gran mayoría de la población, pero rápidamente moderaron toda la discusión y terminó dirigiendo la discusión el Partido Socialista y un sector del Frente Amplio, abandonando las demandas populares que habían en la calle desde el 18 de octubre a la fecha, y eso generó justamente la desilusión. Entonces terminaron vestidos distintos, pero operando como los mismos de siempre, porque muchos constituyentes llegaron apoyados por asambleas de base, por sectores populares, pero le dieron la espalda y se dedicaron a negociar en los pasillos parlamentarios. Yo encuentro increíble lo que hacen las encuestas. O sea, esto es magia. El titular de la segunda y esa separación lógica de la que habla René del gobierno con la convención, la verdad es que a mí me encantaría, es como un mundo paralelo. A mí me encantaría que fuera así. Porque, o sea, hemos visto ministros que dicen, no, esperemos a ver cuáles son los resultados del plebiscito del 4 de septiembre, incluso para gobernar. O sea, en la provincia de Arauco, en mi región, yo soy de la región del Biobío, y en la Araucanía tenemos un terrorismo desbordado, no existe Estado de Derecho. Y entonces están esperando, parece, para gobernar, desgobierno, el resultado del plebiscito. Entonces, estos mundos paralelos de que, no, a mí me parece lógico, a mí también me parecía lógico que lo hiciera desde el minuto 1 y no estuviera financiando, ¿no es cierto?, la campaña de la prueba ni el show que vamos a tener el lunes con el único presidente, por supuesto, actual invitado, es Boric, y el desaire y el ninguneo para los expresidentes, en que van una serie de constelación de estrellas, ¿no es cierto?, con Víctor Champró a la cabeza. Telier faltó ahí en la nota de Maduro de dice que no puede venir. De ADN, o sea, el Partido Comunista, encuentro que tienen razón, y los convencionales, o sea, encuentro de toda lógica que sea esta constelación de estrellas, invitados VIP, como dice la Maida, a la ceremonia de cierre, porque el Partido Comunista es quien la ha llevado, y ahí tenemos plasmada en su borrador las normas. Entonces me parece de toda lógica que vaya la cúpula completa, ¿no es cierto?, a la ceremonia o al show, al lanzamiento de la campaña de la prueba el día lunes. Oiga, René, ¿no le parece a usted que esto es un error nuevamente de la constituyente? Es un disparo en el pie. Entiendo que es una constituyente, no tengo el nombre a mano, pero que es una constituyente, claro, que no es del Partido Comunista, según entiendo. No, yo estaba hablando de Telier y de Jadwe. Por eso, ojo con la impresión. Jadwe también te ha invitado. Jadwe también te ha invitado, sí. Pero ¿qué ocurre? Que comunicacionalmente tampoco es oportuno, porque las cámaras van a estar con por eso, con es un error. No es oportuno. No es. Es un error inoportuno. Es un error garrafal. A ver usted, por favor, ¿es un error garrafal o no? Es un error de aquí a la cochinchina. Si finalmente lo que... Hay otra silla ya. Lo mejor de la Constitución es la posibilidad de tener un Estado social, más derechos, que son un sueño. Estoy de acuerdo contigo. Pero oiga, si en la vida no tenemos sueño, no tiene sentido vivirla. Y segundo, que yo creo más importante, lo mejor de esto es que se terminó la convención y que hay que encerrar de verdad en un calabozo con llave a algunos constituyentes. Porque, o sea, ojalá se quedan callados. ¿A Stingo? Sí, a Stingo. A Stingo, a la señora Pikachu y a un montón de
y a un montón de personas desafados que no tienen idea de gobernar, de republicanismo, que lo peor que a diferencia... Llegaron por votación popular y democrática. Sí, pero eso no asegura que hagan un buen trabajo. Pero eso no asegura que hagan un buen trabajo. Yo lo que digo, lo mejor de la Constitución es que es democrática. Y a usted que me está mirando, una Constitución que tiene más regiones, una Constitución que es paritaria, una Constitución que da más servicios, beneficios sociales. ¿Qué ha sido lo peor? El show de algunos constituyentes. ¿Qué es lo importante para usted? Deje de lado a esos personajes. Al pelado Bada, a la tía Pikachu. Lean el texto. Mi recomendación es que lo lean. Pero cada uno. usted está por el apruebo. Yo estoy por el apruebo, pero es que para pensé reformar. que tenía que cambiarlo de lado. No, estoy por el apruebo, pero soy crítico. Aprobar para reformar. Y de hecho, el presidente cómo se hace eso? ¿Cómo se aprueba para reformar? El presidente nos ha dado la razón hoy día. Algunos decían que el PPD estábamos locos. Decían que el PPD estábamos locos y que cómo aprobamos para reformar, que éramos unos traidores. No, pero explique Su excelencia hoy día está de acuerdo con lo que planteó el PPD. Entonces, con el borrador, ¿cómo se hace? Con el borrador, ¿qué se aprueba y se mejora. ¿Cómo podemos reformar si que se aprueba el borrador? ¿Cómo? Se aprueba y se cambia. ¿Cómo? Pero tú no me digas eso. Mira, durante 30 años, ustedes le pusieron un cerrojo. Ustedes son los que tuvieron... Te estoy preguntando, discúlpame, pero estás de acuerdo en aprobar para reformar y mi pregunta es cómo se reforma. Estuvieron en contra de sacar a los niños ilegítimos de la Constitución. Ustedes fueron las personas que estuvieron en contra de permitir más derechos sociales. Ustedes estuvieron en contra durante 30 años a modificar la Constitución, así que tampoco se pasen de listo. Hoy día tenemos la posibilidad de mejorar, aprobar para reformar. Mutea, mete mute. Muchacho, Rocío, estás hablando sola. No vengo más. Ahora sí, es que la verdad es que la gente, lo único que nos pide es que por favor cuando los quieren escuchar. Ya, Rocío, ¿qué es lo que le quieres preguntar? Yo hice una sencilla pregunta. Haga la pregunta. Sebastián dice, yo estoy de acuerdo con aprobar para reformar. Este borrador, no me hable de la Constitución vigente, que la derecha, que los 30 años... Ya no es un borrador. Este es un borrador hasta que no se apruebe. Este es un borrador. Entonces usted dice, yo voy a aprobar para reformar. Y mi pregunta es, ¿cómo va a reformar o cómo puede usted reformar este borrador? Lo mismo que dice el presidente Boric. ¿Cómo? Yendo el 4 de septiembre, ¿cómo? Marcando la rayita del apruebo. ¿Y cómo se reforma? Y teniendo la posibilidad democrática, con 4 séptimos o algunas leyes especiales que hay un referéndum, cosa que en la Constitución que tú defiendes no existe esa posibilidad. Hoy día los chilenos y chilenas tenemos la posibilidad de cambiar lo que encontremos malo. Porque antes no se podía. Faltó el consentimiento indígena. Antes, el sector que tú representas, el 30% era igual al 60%. Hoy día somos iguales, mira tú. Amigo, y ustedes pueden reformar lo que encuentren malo. Yo me quiero hacer cargo de esa... Y nosotros podemos reformar lo que encontremos malo en democracia, con 4 séptimos. Pancho Rego. Me quiero hacer cargo, amigo, porque usted lo ha dicho, nuestro sector históricamente había tenido ciertas falencias respecto a saber leer lo que eran los cambios ciudadanos, y esta nueva generación que se para hoy en día a defender las ideas de la derecha lo está haciendo con una visión distinta, con un compromiso distinto, y no tenemos por qué estar cargando con las mochilas del sector. Sí tenemos que ser críticos respecto a aquellas actuaciones que no nos han gustado, y yo, por ejemplo, soy muy crítico respecto a la figura de los senadores designados y senadores vitalicios, y siempre te lo hubiese votado en contra porque considero que el principio de igualdad ante la ley es un principio fundamental en democracia. Pero no le mintamos a la gente, decir que se puede aprobar para reformar, porque lamentablemente el artículo 383 del borrador de texto constitucional establece que los mecanismos de reforma son básicamente 4 séptimos en ciertas materias donde va a haber un plebiscito, salvo que se alcancen los 2 tercios, en cuyo caso nos saltamos el plebiscito. Y yo le quiero recordar, amigo mío, a usted y a toda la gente que nos está viendo en la casa, que el quórum general para la reforma de la Constitución vigente es 3/5. Bueno, espero hayan disfrutado. Yo lo he pasado increíble y lo importante es que ustedes lo pasen mejor. Nos vemos la próxima semana con más Sin Filtro. Recuerda, @sinfiltro_TV. ¡Chau! 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número 1 de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalin, agua alcalina premium, pH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Plaza Egaña. Presentaron Sin Filtros.